Hay historias que no comienzan con un grito, sino con una inquietud silenciosa en el pecho. Quizá hoy llegaste aquí sin saber por qué, pero algo dentro de ti sabía que necesitaba escuchar esto. Quédate conmigo unos minutos y acompáñame hasta el final, porque esta no es solo una historia, es una advertencia hecha con amor. Si mientras escuchas piensas en tu familia o en alguien que amas, escríbelo en los comentarios. Y si este mensaje te habla como lo haría un amigo, suscríbete y caminemos juntos, sin miedo, con sabiduría. Hace 3 noches me desperté a las 3 de la madrugada con una sensación que no puedo traducir a palabras humanas sin que pierda su peso. No fue un sueño borroso, ni una imaginación alimentada por el miedo. Fue como si una mano invisible me hubiera tocado el pecho desde adentro y, en el mismo instante, todo mi cuerpo entendió que algo serio estaba ocurriendo. El cuarto estaba oscuro. El silencio era tan denso que parecía una pared. Y aún así dentro de mí sonó una voz clara, firme, sin titubeos. No gritó, no suplicó, no negoció. Simplemente dijo: prepárense. Cuando esa palabra cayó en mi espíritu, sentí que el aire se me iba. No porque la voz trajera terror, sino porque traía verdad. Y la verdad, cuando llega sin aviso, te deja desnudo. Me quedé sentado en la cama con el corazón acelerado, mirando la nada, como si la oscuridad fuera una pantalla donde iban a aparecer imágenes. Y aparecieron. Vi gente corriendo, no por deporte, sino por desesperación. Vi estantes vacíos, no en una foto vieja, sino en una escena tan real que podía oler el polvo. Vi discusiones en pasillos de supermercados. Vi manos temblorosas contando monedas. Vi familias que no sabían qué hacer porque habían confiado su paz a un sistema que promete estabilidad hasta que se rompe. Y entonces la voz volvió, como un trueno silencioso, y me dijo: dile a mi pueblo que se prepare. Lo que viene no lo detiene el dinero ni la planificación humana. Te hablo así, de frente, porque sé que esto no es solo para mí. Si estás escuchando esto ahora, no fue accidente. Algo dentro de ti te trajo hasta aquí. Tal vez no lo llamas fe, tal vez lo llamas intuición, tal vez lo llamas curiosidad, pero hay momentos en que el espíritu reconoce lo que la mente todavía discute. Y este es uno de esos momentos, porque lo que viene no es una discusión de redes, no es un tema para ganar debates, no es una historia para asustar. Es una advertencia de amor, como un padre que ve a su hijo a punto de cruzar la calle sin mirar y le grita: ¡cuidado! El grito no nace del enojo, nace del amor. Y aquí está la frase que me atravesó como una flecha: almacena solo 5 alimentos, solo 5. Todo lo demás será inútil. Cuando escuché eso, mi primer impulso fue la lógica. Mi mente quiso preguntar: ¿por qué solo 5? ¿Por qué no una lista larga? ¿Por qué no 100 opciones? ¿Por qué no un manual completo? ¿Por qué no instrucciones complicadas como las que el mundo ama? Porque el mundo ama lo complicado. El mundo se alimenta de la confusión. Mientras más opciones te ofrece, menos te mueves. Mientras más ruido escuchas, menos obedeces. Mientras más información te cae encima, más te quedas paralizado. Y en ese instante entendí algo que me dio escalofríos. Dios no complica, Dios simplifica. Lo que complica es el enemigo, porque sabe que la complejidad produce cansancio, y el cansancio produce rendición. Hoy vivimos en una época donde la ansiedad se volvió normal. La gente se despierta con un nudo en el estómago sin saber por qué. Se sienta frente a una pantalla y recibe noticias de inflación, de tensión social, de apagones, de cadenas de suministro frágiles, de crisis que se anuncian como si fueran olas. Una semana hay abundancia, otra semana falta algo, después vuelve, y la mente aprende a vivir en alerta. El problema es que la alerta prolongada destruye el alma, y cuando el alma está destruida,
No importa cuánta comida tengas. Igual te sientes vacío. Por eso te digo esto con cuidado. Lo que viene no solo es una crisis de cosas. Es una crisis de estabilidad interior. Una crisis emocional. Una crisis de esperanza. Y para esa crisis, necesitas preparación por fuera y por dentro. Quiero hacerte una pregunta que puede definir los próximos meses de tu vida. ¿Estás preparado para lo que viene? ¿O estás confiando en sistemas que van a fallar? Piénsalo sin maquillaje, sin orgullo, sin excusas, porque hay una trampa silenciosa en la que muchos caen. Creen que su seguridad está en el banco, en el empleo, en la tecnología, en el acceso inmediato. Creen que la tranquilidad es tener una tarjeta que pasa por una máquina. Pero cuando las máquinas dejan de funcionar, cuando la luz se va, cuando el transporte se corta, cuando el miedo se apodera de la gente, lo que vale no es lo que impresiona. Lo que vale es lo que sostiene. Y aquí es donde te hablo con el corazón en la mano. Dios no te abandona en tiempos difíciles. Él advierte, Él equipa, Él prepara. Pero hay una parte que nadie puede hacer por ti. Escuchar, obedecer, confiar. Porque la fe no es un sentimiento bonito para domingos. La fe es una decisión práctica que se demuestra con acciones pequeñas antes de que la tormenta llegue. Noé construyó antes de la lluvia. José almacenó durante la abundancia. Y la sabiduría verdadera siempre actúa antes. La insensatez siempre reacciona después, cuando ya es tarde. Por eso hoy no te voy a pedir que corras como los desesperados. Te voy a pedir que camines como los sabios. Que no te dejes intoxicar por el pánico colectivo. Que no llenes tu casa de cosas que se echan a perder. De comida chatarra. De paquetes brillantes que prometen mucho y sostienen poco. Porque la voz fue específica. 5 alimentos. 5. No 100. No una colección de lujos. 5 básicos que sostienen vida, mente y cuerpo cuando lo demás falla. Y antes de decirte cuáles son, necesito que entiendas algo que cambia tu perspectiva. Esto no es solo información. Esto es revelación. Y la revelación hace algo que la información no puede hacer. Te posiciona, te despierta, te mueve. La información te entretiene. La revelación te transforma. Por eso, ahora mismo, haz algo conmigo. Escribe en los comentarios: hoy decido prepararme en obediencia. No lo escribas por mí. Escríbelo como un pacto entre tú y Dios. Como una declaración que le dice al cielo: yo escucho, yo creo, yo actúo. Tal vez alguien dirá: ¿y si no pasa nada? ¿Y si esto fue una alarma falsa? Y yo te respondo con otra pregunta. ¿Prefieres tener arroz que no necesites o necesitar arroz que no tienes? ¿Prefieres haber actuado con prudencia o vivir con el arrepentimiento de haber postergado? Porque el arrepentimiento en una crisis no compra comida. El arrepentimiento no enciende la luz. El arrepentimiento no calma el llanto de un niño. Lo único que calma el llanto es provisión y presencia. Y la presencia de Dios se siente más fuerte cuando tú haces tu parte con humildad. Te digo esto con amor, pero también con firmeza. Hay gente que va a perder la paz no porque Dios los dejó, sino porque nunca se prepararon para sostenerla. Hay gente que va a colapsar por ansiedad más que por hambre. Hay matrimonios que se van a romper por pánico más que por falta de pan. Hay familias que se van a dividir por decisiones desesperadas. Y por eso esta palabra viene como una lámpara. No para asustarte, sino para guiarte. No para paralizarte, sino para activarte. Porque cuando sabes qué hacer, el miedo pierde poder. En los próximos minutos voy a compartirte la lista. Y cuando la escuches, vas a entender por qué es tan simple que casi ofende al orgullo humano. Vas a ver que la sabiduría de Dios no necesita complicación para ser perfecta. Vas a sentir cómo se ordena tu mente. Y vas a tomar una decisión. No mañana, hoy. Porque la preparación no empieza cuando llega la crisis. Empieza cuando todavía hay tiempo.
Dios te trajo hasta aquí por una razón. No para que vivas con miedo, sino para que vivas con propósito. Y propósito sin obediencia es solo un discurso bonito. Pero obediencia con propósito es poder. Así que respira. Escucha con todo tu ser. Y prepárate. No como quien teme, sino como quien confía. Porque el Dios que advierte es el mismo Dios que sostiene. Y si Él te dijo prepárense, es porque también te está diciendo, yo estaré contigo. Antes de decirte el primer alimento, necesito llevarte a un lugar que mi memoria no puede borrar. Porque hay escenas que se vuelven cicatrices santas. No te lastiman para destruirte, te marcan para despertarte. Y yo tengo una de esas. Hace 12 años estuve en una misión humanitaria en Centroamérica. Después de un huracán que no solo arrancó techos, también arrancó la sensación de seguridad de miles de personas. No era una noticia lejana. Era barro en los zapatos. Era olor a humedad y madera podrida. Era el sonido de generadores apagándose. Era el silencio extraño de una ciudad sin electricidad, sin semáforos, sin tiendas abiertas, sin normalidad. Las carreteras estaban rotas como venas cortadas. Camiones no podían entrar. La señal de teléfono iba y venía como si también estuviera cansada. Y cuando la comunicación se cae, el miedo crece, porque la mente humana no tolera el vacío. En ese lugar vi algo que me cambió. Vi dos tipos de familias, y esa división se me quedó tatuada por dentro. La primera familia era humilde. No tenían refrigeradores modernos ni alacenas elegantes. Su cocina era simple, casi desnuda. Pero cuando abrían un rincón de su casa, sacaban sacos viejos de arroz, frijoles secos guardados de la cosecha anterior, sal comprada meses antes sin saber por qué. Como si una sabiduría silenciosa les hubiera susurrado, compra esto, guárdalo, no lo desperdicies. Y cuando cocinaban, no había glamour, pero había vida. Una olla al fuego, agua, paciencia, y el aroma de comida real llenando el aire como una oración. Los niños comían y, aunque el mundo se había vuelto caos, sus ojos tenían algo que el caos no puede comprar: tranquilidad. La segunda familia también tenía provisiones, pero era diferente. Habían llenado su casa de comida procesada, de latas sofisticadas, de productos que parecían una promesa de futuro, pero todo estaba diseñado para la comodidad de un mundo con electricidad. Abrelatas eléctricos que no funcionaban, paquetes que requerían microondas, alimentos que se echaban a perder rápido bajo el calor húmedo, cosas que brillan en anuncios, pero que se vuelven inútiles cuando la necesidad es real. Y lo peor no era ver la despensa llena de cosas que no servían. Lo peor era escuchar a los niños llorar de hambre mientras los adultos miraban sus estantes como quien mira un tesoro que de pronto se convirtió en piedra. Esa imagen me persiguió durante años. Y cuando la voz me despertó hace 3 noches, fue como si Dios tomara esa escena y la multiplicara por millones. Vi ciudades enteras viviendo lo que aquellas familias vivieron. Vi rostros que no conocía, pero sentí su angustia como si fueran míos. Y vi otra vez la misma división. Los que obedecieron una sabiduría simple y los que confiaron en su propia lógica. Y entendí que este mensaje no es un lujo espiritual. Es una instrucción práctica, una advertencia de amor. Sí, pero también un llamado a la responsabilidad. Porque durante años el mundo nos ha vendido una mentira dulce. Más es mejor. Más opciones, más variedad, más productos, más marcas, más sabores, más complejidad. Y nosotros, sin darnos cuenta, llenamos nuestras casas de cosas que no sostienen el alma y apenas sostienen el cuerpo. Compramos por impulso, por ansiedad, por moda, por miedo a quedar fuera. Y ese consumismo no solo vacía el bolsillo, vacía la mente. Te acostumbra a depender de lo inmediato.
Te entrena para desesperarte cuando no tienes lo que quieres, aunque todavía tengas lo que necesitas. Y aquí hay una verdad que casi nadie dice porque incomoda. Muchas personas no temen a la crisis por falta de recursos. La temen porque no soportan la idea de vivir con menos. No por hambre real, sino por la adicción a la comodidad. No por necesidad, sino por hábito. Y el hábito es una cadena invisible. Por eso, cuando Dios habla de 5 alimentos, no solo está hablando de supervivencia física, está hablando de liberación interior, de romper la esclavitud del exceso, de enseñarte que la paz no se compra con variedad, se construye con sabiduría. En aquella misión vi algo hermoso también. Vi comunidad, vi vecinos compartiendo una taza de arroz como si fuera oro. Vi una madre separando frijoles con calma, como si cada grano fuera una decisión de amor. Vi ancianas enseñando a los jóvenes métodos antiguos, los mismos que sus abuelos usaron cuando no había refrigeración, cuando todo se preservaba con sal, cuando el fuego era la cocina y la paciencia era la receta. Y mientras el mundo moderno se burlaría de esa simplicidad, yo vi algo más profundo. Vi que esas prácticas no eran atraso, eran supervivencia, eran cultura, eran memoria colectiva, eran sabiduría transmitida como herencia. Y ahí entendí algo que quiero que guardes en el corazón. La crisis no solo revela lo que tienes, revela lo que eres. Cuando todo está fácil, cualquiera parece fuerte. Pero cuando el sistema falla, cuando la comodidad se cae, cuando el miedo toca la puerta, sale a la luz el carácter, sale a la luz la fe verdadera, sale a la luz la capacidad de sostener a otros. Porque en tiempos difíciles no sobrevive el que tiene más lujos, sobrevive el que tiene más sabiduría. Quizá tú estás pensando: yo no vivo en una zona de huracanes, yo tengo un trabajo estable, yo tengo todo controlado. Y yo te digo con amor, nadie controla el futuro. Lo único que controlas es tu obediencia hoy. Porque hay temporadas que llegan sin pedir permiso. Una enfermedad, un apagón, un cierre inesperado, una inflación que se come lo que ganaste, una interrupción que te muestra lo frágil que era tu estabilidad. No te lo digo para que vivas tenso, te lo digo para que vivas despierto. Porque estar despierto no es vivir con miedo, es vivir con previsión. En la misión, cuando caía la noche, el miedo se volvía más fuerte. El silencio sin luces parecía tragarse la esperanza. Y sin embargo, en algunas casas había una paz extraña. No era ignorancia, era preparación. Era saber que tenían lo necesario. Y la paz, cuando llega, se siente como un refugio interno. El dinero no puede comprar esa paz. La tecnología no puede producir esa paz. Esa paz nace de una decisión simple tomada a tiempo. Y por eso vuelvo a lo que te dije al inicio. Lo que viene no lo detiene el dinero. No lo detiene la planificación humana por sí sola. Pero sí lo enfrenta la sabiduría que escucha a Dios y actúa. No te estoy diciendo que te vuelvas paranoico. Te estoy diciendo que te vuelvas prudente. Que no esperes a que todos corran para que tú corras también. Porque cuando todos corren, las estanterías se vacían en horas. Cuando todos entran en pánico, los precios se disparan. Cuando la multitud se desespera, la lógica desaparece. Y en ese momento, la diferencia entre paz y caos es haber obedecido antes. Quiero que te imagines algo. Imagina que un día te levantas y el mundo sigue igual por fuera. Pero por dentro tú estás distinto. Porque sabes que en tu casa hay orden, hay provisión, hay un plan simple. Y más importante, hay una convicción. Yo escuché, yo obedecí, yo actué. Y esa convicción se convierte en una roca dentro de ti. Una roca que no se mueve cuando sopla el viento. Por eso, antes de darte la lista, necesito que entiendas la raíz. Estos 5 alimentos no son un amuleto. Son una escuela de humildad,
paciencia, claridad, sanidad y discernimiento. Son una manera de volver a lo esencial. Y cuando vuelves a lo esencial, algo en tu espíritu se alinea, porque lo esencial no grita, lo esencial sostiene. Así que ahora sí, respira conmigo. Recuerda aquellas dos familias, la que tuvo vida en la simplicidad y la que tuvo desesperación en la sofisticación inútil. Tú decides a cuál te pareces. Tú decides hoy si vas a escuchar con el espíritu o solo con la mente. Porque los tiempos que vienen van a separar a los que saben obedecer de los que solo saben opinar. Y yo no quiero que tu historia sea la del por qué no escuché. Yo quiero que tu historia sea la del gracias porque me preparaste. Hay algo que necesito decirte con absoluta claridad antes de avanzar. Porque si no entiendes este principio, todo lo demás se vuelve solo información bonita. Cuando Dios me habló aquella madrugada y dijo 5 alimentos, mi mente humana quiso resistirse. No porque no creyera, sino porque estaba entrenada para complicar. Durante años nos han enseñado que mientras más opciones tenemos, más seguros estamos. Que la abundancia está en la variedad. Que la inteligencia se demuestra acumulando posibilidades. Pero esa idea, que parece tan lógica en tiempos de calma, se convierte en una trampa mortal en tiempos de crisis. Dios me mostró algo que me estremeció. Me dijo, mi pueblo se está distrayendo con lo innecesario. Les doy sabiduría simple y buscan complicaciones. Les doy 5 y quieren 100. Y cuando escuché eso, entendí por qué tanta gente vive cansada incluso antes de que llegue cualquier problema real. Porque la mente saturada se agota antes de tiempo. Porque el alma bombardeada por 1000 decisiones pequeñas pierde fuerza para las decisiones grandes. Porque el ruido constante roba la capacidad de obedecer. Vivimos en una cultura que glorifica la complejidad. Si algo es simple, lo despreciamos. Si algo es directo, lo dudamos. Creemos que lo profundo tiene que ser complicado, que lo poderoso tiene que ser inaccesible, que lo valioso tiene que ser caro. Pero Dios opera al revés. Su provisión más fuerte suele venir envuelta en lo sencillo. El enemigo lo sabe y por eso hace tanto ruido. Porque cuando hay ruido, no escuchas. Y cuando no escuchas, no actúas. Déjame decirte algo que puede incomodarte, pero que necesitas oír. El enemigo no necesita quitarte todo para derrotarte. Le basta con confundirte. Le basta con ofrecerte 1000 caminos para que no tomes ninguno. Le basta con darte tanta información que termines paralizado. Por eso hay personas que saben mucho, leen mucho, escuchan muchos mensajes, pero nunca se preparan, nunca dan el paso, nunca obedecen algo concreto. Se quedan pensando, comparando, analizando, esperando la opción perfecta que nunca llega. Dios, en cambio, no te abruma. Dios te da una instrucción que cabe en la mano. 5 alimentos. 5. Los puedes contar con los dedos. Los puedes recordar sin escribirlos. Los puedes conseguir sin endeudarte. Los puedes almacenar sin tecnología sofisticada. Y con esos 5, puedes sostener la vida cuando todo lo demás falle. Eso no es pobreza de pensamiento. Eso es estrategia divina. En los tiempos que vienen, la simplicidad será supervivencia y la complejidad será caos. Repítelo dentro de ti. La simplicidad será supervivencia. La complejidad será caos. Porque cuando las cosas se rompen, lo complejo se vuelve inútil. Lo que depende de sistemas frágiles cae primero. Lo que necesita demasiados pasos deja de funcionar. Lo que requiere condiciones perfectas se desmorona. Pero lo simple permanece. Lo simple se adapta. Lo simple sostiene. Piensa en esto. Cuando el maná cayó del cielo en el desierto, no era gourmet, no era sofisticado, era suficiente. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, no eligió alimentos raros, eligió lo que la gente común tenía a mano. Cuando el agua fue convertida en vino,
El milagro no estaba en la complejidad del proceso, sino en la obediencia al acto simple de llenar las tinajas. La provisión divina siempre ha sido accesible, práctica, directa. Somos nosotros los que insistimos en complicarla. Y aquí entra una batalla interna que muchos no reconocen. El orgullo. El orgullo que dice eso es demasiado básico para mí. El orgullo que busca algo más elaborado para sentirse especial. El orgullo que confunde espiritualidad con dificultad. Pero la verdadera espiritualidad se demuestra en la obediencia simple. En hacer lo que se te pide sin adornos. En confiar sin exigir explicaciones interminables. Cuando Dios dijo 5 alimentos, también estaba diciendo, deja de correr detrás de todo. Deja de acumular por miedo. Deja de comprar por ansiedad. Deja de llenar vacíos internos con cosas externas. Vuelve a lo esencial, porque en lo esencial, yo me encuentro contigo. En lo esencial, tu mente descansa. En lo esencial, tu corazón se ordena. Hay algo más profundo aún. Dios me mostró que esta instrucción no solo prepara tu despensa, prepara tu carácter. Te entrena para resistir la presión social, porque cuando todos corran a comprar lo mismo, tú ya tendrás lo necesario. Cuando todos entren en pánico, tú podrás pensar con claridad. Cuando la multitud pierda la calma, tú podrás sostener a otros. Y eso no nace de tener más. Nace de haber aprendido a vivir con lo necesario. La ansiedad va a matar más personas que el hambre. El pánico va a destruir más familias que la escasez. La desesperación va a quebrar más matrimonios que la falta de dinero. Pero el que aprende a simplificar ahora, el que aprende a obedecer instrucciones claras, el que aprende a confiar en procesos sencillos, ese va a estar entrenado para los días difíciles. Por eso, antes de revelarte el primer alimento, necesito que tomes una decisión interna, no una emoción pasajera, una decisión firme. ¿Vas a escuchar con el espíritu o solo con la mente? Porque la mente siempre va a encontrar razones para posponer. El espíritu, cuando reconoce la verdad, empuja a actuar. Y actuar ahora es un acto de amor hacia tu futuro, hacia tu familia, hacia las personas que dependerán de tu calma cuando otros estén desbordados. Dios no te está pidiendo que te conviertas en un experto en supervivencia. No te está pidiendo que te aísles del mundo. No te está pidiendo que vivas con miedo. Te está pidiendo algo mucho más sencillo y mucho más difícil al mismo tiempo. Confiar. Confiar lo suficiente como para obedecer algo concreto. Confiar lo suficiente como para decir, no necesito 100 opciones para sentirme seguro. Necesito escuchar y actuar. Y aquí quiero detenerme un momento para hablarte directo al corazón. Hay personas que, al escuchar esto, sienten una resistencia interna que no saben explicar. No es incredulidad, es incomodidad. Es la incomodidad de soltar el control ilusorio. Porque obedecer implica reconocer que no lo sabes todo. Implica aceptar que alguien ve más lejos que tú. Implica humildad. Y la humildad siempre precede a la protección. Si sientes esa resistencia, no la ignores. Obsérvala. Pregúntate de dónde viene. Porque muchas veces no es falta de fe en Dios. Es exceso de fe en uno mismo. Es confiar demasiado en la lógica humana y olvidar que la lógica humana siempre llega tarde a las crisis. Dios no llega tarde. Dios avisa. Y cuando avisa, es porque todavía hay tiempo. Por eso, ahora mismo, reafirma esa declaración que escribiste o que estás a punto de escribir. Hoy decido prepararme en obediencia. No es una frase mágica. Es una alineación interna. Es decirle a tu mente, cállate un momento. Es decirle a tu corazón, guía tú ahora. Es elegir la sabiduría simple sobre el orgullo complicado. Es elegir la paz futura sobre la comodidad presente. En los próximos minutos voy a empezar a mostrarte cada uno de estos 5 alimentos. Y cuando lo haga, quiero que recuerdes esto. No estás escuchando una lista. Estás entrando en un proceso
Un proceso que empieza en la mente, baja al corazón y termina en acciones concretas. Y cada acción concreta que tomes será un ladrillo en la casa que te va a sostener cuando soplen los vientos. No subestimes lo simple. No desprecies lo básico. No pospongas lo claro. Porque a veces, la instrucción que parece pequeña es la que marca la diferencia entre el caos y la paz. Y si hoy eliges simplificar, mañana vas a agradecer haber obedecido. Ding. Cuando llegó el momento de mostrarme el primer alimento, sentí algo extraño en el pecho. No fue emoción ruidosa ni euforia espiritual. Fue una mezcla de ternura y vergüenza. Ternura porque entendí el cuidado profundo detrás de la elección. Vergüenza porque me di cuenta de cuántas veces yo mismo había despreciado lo que Dios estaba señalando. El primer alimento fue el arroz. Tan simple que muchos lo pasan por alto. Tan común que casi nadie lo honra. Tan humilde que el mundo moderno lo mira como algo sin importancia. Y sin embargo, cuando Dios me mostró el arroz, me mostró historia, supervivencia, civilización y amor concentrados en un solo grano. Vi campos interminables de arroz blanco extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Vi generaciones enteras inclinadas sobre la tierra, sembrando con paciencia, cosechando con esperanza. Vi madres en tiempos de guerra poniendo un puñado de arroz en la mano de sus hijos, y ese puñado siendo la diferencia entre la vida y la muerte. Vi pueblos enteros resistiendo invasiones, hambrunas, crisis políticas, no porque tuvieran oro, sino porque tenían grano. El arroz ha sostenido imperios, ha levantado culturas, ha atravesado siglos sin perder su propósito. Y aún así, hoy muchos lo desprecian porque no brilla en los anuncios. En ese instante recordé algo que la Biblia enseña y que el mundo moderno ha olvidado. Cuando José interpretó el sueño del faraón, no le dijo almacena joyas, no le dijo almacena armas, no le dijo construye palacios, le dijo almacena grano, porque José entendió una verdad eterna. En tiempos de crisis, lo que llena el estómago vale más que lo que llena las arcas. Ese grano no solo salvó a Egipto, salvó a las naciones vecinas, salvó a la familia de Jacob, salvó la línea de la que vendría el Mesías. Todo porque un hombre escuchó, creyó, obedeció y actuó cuando todavía había abundancia. El arroz no necesita defensa. Su fuerza está en su sencillez. Puede durar años si se almacena bien. Puede cocinarse solo con agua. No necesita electricidad. No necesita refrigeración. No necesita tecnología avanzada. Necesita fuego, tiempo y paciencia. Y cuando lo comes, te llena, te da energía, te sostiene día tras día. La ciencia moderna apenas empieza a reconocer lo que las culturas antiguas siempre supieron. El arroz es una base perfecta para la supervivencia humana. Carbohidratos que dan energía inmediata. Minerales básicos que mantienen el cuerpo funcionando. Una digestión amable que no sobrecarga el organismo en tiempos de estrés. Pero quiero que entiendas algo más profundo. El arroz no es solo alimento físico. Es una lección espiritual. Representa humildad. Representa volver a valorar lo que siempre estuvo ahí. Dios te está diciendo, aprende a ver mi provisión en lo que el mundo desprecia. Porque cuando llegan los días difíciles, no es el que tiene más lujos el que sobrevive. Es el que tiene más sabiduría. El mundo te enseña a impresionar con lo que tienes. Dios te enseña a sobrevivir con lo que necesitas. El mundo vende complicación. Dios regala simplicidad. Hace 8 años, recibí un mensaje que nunca olvidé. Venía de una familia en Venezuela, en medio de una de las crisis más duras que ese país ha vivido. No había comida en las tiendas. La inflación había borrado los ahorros de toda una vida. Las colas para comprar un poco de pan duraban horas interminables bajo el sol. Y esta familia me escribió diciendo, pastor, hace 2 años escuchamos un mensaje suyo sobre almacenar arroz. No entendimos del todo por qué, pero obedecimos. Compramos 30 kilos
y los guardamos en recipientes herméticos. Cuando llegó la crisis, ese arroz alimentó a nuestra familia por 4 meses. 4 meses. Y no solo eso, compartimos con nuestros vecinos. Y ese arroz multiplicó la fe de toda nuestra comunidad. Cuando leí ese mensaje, me quedé en silencio. 4 meses no son 4 días. 4 meses son 120 amaneceres, sin desesperación. Son 120 noches sin irse a la cama con miedo. Son decisiones tomadas con claridad porque el estómago no está vacío. Y ahí entendí algo que quiero que grabes en tu corazón. Si llegas a un punto donde solo tienes arroz y agua, puedes sobrevivir. No es lo ideal, pero es posible. Y cuando ese arroz se combina con los otros alimentos que Dios va a mostrarte, deja de ser supervivencia mínima y se convierte en un sistema casi perfecto. Pero hay algo todavía más importante. Cuando almacenas arroz, no solo estás almacenando comida, estás almacenando paz. La paz de saber que hiciste tu parte. La paz de saber que obedeciste. La paz de saber que si llega la tormenta, tu familia tiene refugio. Esa paz no se compra. Esa paz no se finge. Nace de la preparación consciente. A veces soltar la obsesión por tener de todo no es rendirse. Es confiar. Y confiar significa actuar antes de que el miedo te obligue. Ahora quiero ser muy específico contigo. Porque la obediencia también es práctica. No cualquier arroz. No, el arroz instantáneo lleno de químicos. No el arroz saborizado que pierde sus nutrientes en el procesamiento. Arroz blanco de grano largo. Simple. Limpio. Guarda este arroz en bolsas selladas o en contenedores herméticos. Protégelo de la humedad que lo echa a perder, del calor que lo oxida, de los insectos que lo contaminan. Guárdalo en un lugar fresco, oscuro y seco. Trata cada grano como un tesoro, porque lo es. En cuanto a cantidades, 15 kilos por persona es un buen comienzo. 30, si puedes. 45, si Dios te da provisión para ello. No por miedo, sino por sabiduría. No para acumular egoístamente, sino para sostener vida. Y mientras lo almacenas, haz algo que muchos olvidan. Ora, pon tus manos sobre cada bolsa y dile a Dios: Señor, esto es obediencia. Esto es confianza. Provee donde yo no puedo. Multiplica donde yo no alcanzo. Protege lo que tú me dijiste que guardara. Porque lo que se guarda con oración, Dios lo guarda con poder. Tal vez pienses: ¿y si nunca llega la crisis? Y te vuelvo a responder con amor. ¿Prefieres tener arroz que no necesites o necesitar arroz que no tienes? Noé no construyó el arca durante la lluvia. José no almacenó durante el hambre. La sabiduría siempre actúa antes. La insensatez siempre reacciona después. Y cuando ves esas bolsas ordenadas en tu casa, algo cambia dentro de ti. Sientes calma. Sientes dirección. Sientes que el miedo pierde fuerza porque ya no te encuentra desprevenido. El arroz te enseña algo más. Te enseña constancia. Te enseña a alimentarte sin lujos, pero con gratitud. Te enseña que no necesitas impresionar a nadie para estar vivo. Te enseña que lo esencial sostiene más que lo espectacular. Y esa lección, en los tiempos que vienen, va a ser más valiosa que cualquier inversión financiera. Por eso este es el primer alimento. No por casualidad, sino porque marca el tono de todo lo que sigue. Humildad, obediencia, simplicidad, paz. Si puedes aceptar el valor del arroz, puedes aceptar la sabiduría de Dios. Y si aceptas la sabiduría de Dios, estás listo para recibir lo que viene después. Porque lo que sigue no es solo comida, es preparación integral para la vida. Cuando Dios me mostró el segundo alimento, sentí que la revelación bajaba a un nivel más profundo. Si el arroz era el fundamento, los frijoles eran la fuerza. Si el arroz enseñaba humildad, los frijoles enseñaban resistencia.
No fue una sorpresa ruidosa. Fue una confirmación silenciosa. Los frijoles han estado siempre ahí, acompañando al arroz en las mesas más humildes del mundo. Arroz y frijoles. Frijoles y arroz. Una combinación tan común que muchos la ven como pobreza. Pero en el cielo, esa combinación es diseño. Los frijoles negros, los pintos, los rojos, los blancos. No importa el color, no importa la variedad. Lo que importa es lo que contienen y lo que representan. Proteína vegetal casi perfecta. Cuando no hay carne, cuando no hay leche, cuando no hay huevos, cuando no hay suplementos. Los frijoles sostienen el cuerpo, sostienen los músculos, sostienen el cerebro, sostienen la vida. La ciencia moderna lo confirma con estudios y gráficos. Pero Dios lo sabía desde el principio. Por algo las culturas más golpeadas por la escasez sobrevivieron generaciones enteras con arroz y frijoles. No fue coincidencia, fue diseño divino. Cuando profundicé en esto, algo me impactó profundamente. Recordé la historia de Daniel y sus amigos, jóvenes llevados a un palacio lleno de comida elaborada, sabores exóticos, platos que impresionaban, y cuando se les ofreció esa comida, Daniel tomó una decisión que parecía absurda. Pidió legumbres, frijoles, lentejas, vegetales simples, y después de 10 días comiendo solo eso, estaban más sanos, más fuertes y más lúcidos que todos los que comían la comida del rey. Daniel entendió algo que nosotros hemos olvidado. No es la complejidad de la comida lo que te fortalece. Es la pureza, es la obediencia. Es comer lo que fue diseñado para sostenerte, no lo que fue diseñado para impresionarte. Los frijoles contienen fibra que limpia el sistema digestivo cuando no hay medicinas. Contienen hierro que mantiene la sangre fuerte cuando no puedes comprar suplementos. Contienen magnesio que calma el sistema nervioso en tiempos de estrés extremo. Contienen potasio que regula el corazón cuando el miedo acelera el pulso. Contienen zinc que fortalece el sistema inmune cuando las defensas bajan. Es como si Dios hubiera empaquetado un multivitamínico natural dentro de un grano pequeño y humilde. Pero el milagro no termina ahí. Cuando los frijoles se combinan con el arroz, ocurre algo extraordinario. A nivel nutricional, las proteínas incompletas de cada uno se complementan y forman una proteína completa. La misma calidad que se obtiene de la carne. La misma que el cuerpo necesita para reparar tejidos, para mantener los músculos, para sostener la energía. Es como si Dios hubiera diseñado estos dos alimentos para caminar juntos. Separados sostienen, juntos fortalecen. Y en esa unión hay una lección espiritual profunda. No fuiste diseñado para sobrevivir solo. Fuiste diseñado para complementarte, para apoyarte, para caminar con otros. Hace 5 años recibí el mensaje de un pastor en Colombia que todavía resuena en mi corazón. Me escribió diciendo que su pueblo había quedado bloqueado por grupos armados. Durante semanas no entró comida. 6 semanas completas. La desesperación empezó a crecer. La gente entraba en pánico. Pero él había escuchado un mensaje sobre almacenar frijoles. Tenía 40 kilos guardados. Cocinaban ollas grandes cada día. Alimentaron a su familia y a 20 familias más de la iglesia. 40 kilos que duraron 6 semanas alimentando a decenas de personas. No hay cálculo humano que explique eso. Hay provisión sobrenatural sobre obediencia natural. Los frijoles secos duran años y se almacenan bien. No necesitan refrigeración. No necesitan tecnología. Solo tiempo. Agua y fuego. Si tienes tiempo, los remojas. Si no, los hierves más. Es antiguo. Es probado. Es resistente. No necesita recetas sofisticadas ni ingredientes exóticos. Y en tiempos de crisis, esa simplicidad es oro. Porque cuando el mundo se acelera en pánico, tú necesitas procesos que te devuelvan al ritmo correcto.
Pero hay algo más profundo todavía. Dios me mostró que los frijoles representan paciencia. No son instantáneos. No se comen al abrir el paquete. Requieren espera. Requieren preparación. Requieren confianza en el proceso. Y la paciencia, en los tiempos que vienen, va a ser una de las armas espirituales más poderosas. La ansiedad va a empujar a muchos a cometer errores irreversibles. El pánico va a destruir más hogares que la falta de comida. La desesperación va a romper más vínculos que la escasez. Pero el que aprende a esperar, el que aprende a cocinar a fuego lento, el que aprende a confiar en los tiempos, ese no solo sobrevive, prospera. Los frijoles te enseñan a respetar el proceso. Te enseñan que lo bueno toma tiempo. Te enseñan que apresurar las cosas arruina el resultado. Y esa lección vale tanto como la nutrición que contienen. Porque cuando tu corazón aprende a esperar, tu mente se calma. Y cuando la mente se calma, las decisiones mejoran. En una crisis, una mala decisión puede costar una vida. Una buena decisión puede salvar muchas. Hay una historia que siempre me conmueve. Una viuda se acercó al profeta Eliseo desesperada. No tenía nada en casa, solo una vasija con aceite. Y el profeta le dijo que pidiera vasijas vacías, muchas, y empezara a verter. Y el aceite se multiplicó hasta llenar todas. El mensaje es claro. Dios multiplica lo que tú tienes cuando actúas en obediencia. No esperes tener mucho para empezar. Empieza con lo poco que tienes. Esos frijoles que almacenas hoy pueden ser tu vasija de aceite mañana. Pueden ser el inicio de una provisión que alcance a otros. En términos prácticos, almacena entre 10 y 15 kilos de frijoles por persona. Puedes elegir una sola variedad o mezclar varias. Cada tipo tiene su perfil nutricional. Guárdalos en recipientes herméticos. Añade hojas de laurel para protegerlos de insectos. Colócalos en lugares frescos y oscuros. Y cada vez que los veas, recuerda esto. Dios sostiene a los que esperan en Él. Dios multiplica a los que obedecen. Dios cuida a los que confían. Si no sanas tu ansiedad por lo inmediato, la vas a repetir en cada crisis. Si no aprendes ahora a esperar con algo tan simple como unos frijoles, te costará esperar cuando lo que esté en juego sea más grande. Pero si entrenas tu corazón hoy, si permites que este alimento te enseñe paciencia, estarás preparado para los días difíciles. No solo con comida en la despensa, sino con calma en el alma. Ahora quiero pedirte algo sencillo. Si mientras escuchas esto sientes que algo se acomoda dentro de ti, si reconoces que necesitas aprender a esperar, no te resistas. Deja que esta lección entre. Porque los frijoles no solo alimentan el cuerpo, entrenan el espíritu. Y el espíritu entrenado es el que sostiene la vida cuando todo se sacude. Dum. El tercer alimento me quebró por dentro. No porque fuera inesperado, sino porque entendí algo que muchas veces ignoramos hasta que ya es tarde. Cuando Dios me mostró el aceite, sentí un peso en el pecho y una claridad al mismo tiempo. Claridad porque entendí su importancia. Peso porque comprendí cuántas personas se debilitan, no por falta de fe, sino por falta de grasa. Suena simple, casi demasiado físico para algunos. Pero la verdad es que sin grasa, el cuerpo se apaga. Y cuando el cuerpo se apaga, la mente no puede sostener la fe. El aceite no es un complemento. No es un lujo. No es un detalle secundario. El aceite es vida concentrada. Es energía densa. Es protección celular. Es claridad mental. Sin grasa, el cerebro empieza a fallar. Y aquí viene un dato que muchos ignoran o minimizan. El cerebro humano está compuesto en gran parte por grasa. Cada pensamiento que tienes, cada recuerdo que formas, cada decisión que tomas, depende de que tu cerebro esté bien nutrido. Cuando falta grasa, la mente se nubla, aparece la confusión, la ansiedad se intensifica,
La memoria se debilita. Y en una crisis, una mente nublada es tan peligrosa como un estómago vacío. Dios me llevó a entender esto, no solo con revelación espiritual, sino también con historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, hubo médicos que observaron algo estremecedor. Las personas que solo recibían pan y agua, sin ninguna fuente de grasa, comenzaban a deteriorarse rápidamente. En pocas semanas, sus cuerpos colapsaban, sus cerebros dejaban de funcionar correctamente, sus corazones se debilitaban. Pero aquellos que lograban conseguir, aunque fuera una pequeña cantidad de grasa, una cucharada al día de cualquier fuente, sobrevivían mucho más tiempo. La diferencia entre la vida y la muerte no era la cantidad de pan, era la presencia de grasa. Esto no es teoría, es realidad documentada. Puedes sobrevivir semanas con pocos carbohidratos. Puedes resistir un tiempo con poca proteína si tu cuerpo tiene reservas. Pero no puedes sobrevivir sin grasa. Cada célula de tu cuerpo la necesita. Cada hormona depende de ella. Tu testosterona, tu estrógeno, tu cortisol. Todo tu sistema endocrino necesita grasa para funcionar. Sin grasa, el cuerpo entra en caos. Por eso el aceite no es opcional, es esencial. Cuando entendí esto, sentí una mezcla de temor reverente y gratitud. Temor porque vi cuán frágil es el cuerpo humano sin lo básico. Gratitud porque Dios no dejó ese detalle al azar. El aceite embotellado es una de las formas más estables de grasa disponible para el ser humano. No necesita refrigeración. Se transporta fácilmente. Se conserva durante largo tiempo. Y en una crisis, cuando no hay carne, cuando no hay lácteos, cuando no hay frutos secos ni aguacates, el aceite se convierte en un salvavidas silencioso. Pero Dios no se detuvo ahí. Me mostró algo más profundo. Me mostró que el aceite representa el espíritu, la unción, aquello que te permite mantenerte flexible cuando el mundo se endurece, aquello que te da luz cuando todo está oscuro. En la Biblia, el aceite siempre aparece en momentos de consagración. Cuando un sacerdote era apartado, se le ungía con aceite. Cuando un rey era elegido, se derramaba aceite sobre su cabeza. Cuando las vírgenes prudentes esperaban al esposo, llevaban aceite extra. No bastaba con tener lámpara. Necesitaban aceite. El mensaje es claro. No basta con tener estructura. Necesitas sustancia. No basta con tener plan. Necesitas lo que mantiene la vida fluyendo. Y así como el aceite físico mantiene tu cuerpo funcionando, el aceite espiritual mantiene tu fe viva cuando todo alrededor se apaga, cuando las noticias son malas, cuando el miedo se propaga, cuando la presión aprieta. El aceite te permite pensar con claridad y actuar con sabiduría. Hace 3 años recibí un mensaje desde España que nunca olvidé. Una mujer me escribió contando que había pasado por una crisis económica devastadora. Perdió su negocio, perdió su casa y poco a poco empezó a perder su mente. No podía concentrarse, olvidaba cosas simples, se sentía atrapada en una niebla constante. Fue al médico y le dijeron que su cerebro estaba desnutrido, que llevaba meses evitando las grasas para ahorrar dinero. Le recetaron suplementos caros que no podía comprar. Y entonces recordó un mensaje sobre el aceite. Empezó a tomar una cucharada de aceite de oliva cada mañana y cada noche. Solo eso. Nada más. En 2 semanas, su mente empezó a aclararse. En 1 mes, podía pensar con normalidad. En 2 meses, se sentía restaurada. No fue magia. Fue nutrición correcta en el momento correcto. El aceite salvó su claridad mental. Y cuando su mente se estabilizó, pudo tomar mejores decisiones. Y esas decisiones cambiaron su rumbo. Por eso te pregunto algo que va más allá de la comida. ¿Cuánto vale tu claridad mental? ¿Cuánto vale poder pensar con serenidad cuando otros entran en pánico?
¿Cuánto vale mantener tu mente firme cuando el estrés quiere dominarte? El aceite no solo cocina, no solo alimenta, es medicina, es protección, es estabilidad, todo en uno. En términos prácticos, almacena entre 3 y 5 litros de aceite por persona. Si puedes, elige aceite de oliva virgen extra. Guárdalo en botellas de vidrio oscuro. La luz lo oxida, el calor lo daña. Manténlo en un lugar fresco y oscuro. El aceite de oliva puede durar hasta 2 años sin abrirse. El aceite de coco dura incluso más. El aceite vegetal común dura menos, pero sigue siendo mejor que no tener nada. Y recuerda que el aceite no solo sirve para comer. Hidrata la piel cuando no hay cremas. Ayuda a curar heridas pequeñas. Puede servir como combustible para una lámpara improvisada cuando no hay electricidad. Una mecha. Un frasco y aceite pueden dar luz en la oscuridad. Cada detalle importa. Cada instrucción tiene múltiples usos. Esa es la sabiduría de Dios. Cada vez que uses ese aceite, quiero que recuerdes esto. Tú no fuiste diseñado solo para sobrevivir. Fuiste diseñado para mantenerte lúcido, para ser guía, para ser luz. El aceite en tu despensa es un recordatorio físico de la unción en tu espíritu. No estás solo, no estás abandonado, estás equipado. Y cuando entiendes eso, el miedo pierde fuerza. Dios no te trajo hasta aquí para que vivas endurecido por el temor. Te trajo para que vivas ungido por la sabiduría. Y el aceite, tan simple, tan accesible, tan ignorado, es una de las llaves que sostiene la vida cuando todo tiembla. Por eso ocupa un lugar central en esta preparación. Porque un cuerpo alimentado y una mente clara son la base para una fe firme. Y una fe firme es lo que te permitirá atravesar lo que viene sin quebrarte. Ding. Cuando Dios me mostró el cuarto alimento, sentí algo que no había sentido con los anteriores. No fue solo entendimiento, fue ternura. Fue como si, en medio de toda esta preparación para sobrevivir, Dios me recordara que Él no solo quiere que sigas respirando, quiere que sanes, quiere que te levantes, quiere que, aún en medio de la escasez, haya dulzura. Ese alimento fue la miel, miel pura, miel real, miel que no viene de fábricas, sino de colmenas, miel que parece simple, pero encierra un misterio que desafía el tiempo. Lo primero que entendí es algo que siempre me ha estremecido. La miel no se echa a perder. Nunca. Han encontrado miel en tumbas egipcias selladas durante miles de años. Y cuando las abrieron, seguía siendo comestible. Piensa en eso por un momento. Civilizaciones enteras desaparecieron. Imperios cayeron. Lenguas se extinguieron. Y la miel seguía ahí, intacta, esperando. No es casualidad. Dios pudo haber diseñado un alimento que durara días o meses, pero eligió diseñar uno que desafiara los siglos. Como si dijera: quiero dejar una señal física de que mi provisión no caduca. En tiempos de crisis, cuando todo parece deteriorarse, la miel permanece. Y eso ya es un mensaje poderoso. Pero hay más. La miel es energía inmediata. Cuando el cuerpo está débil, cuando no has comido en horas o días, una cucharada de miel entra directo al torrente sanguíneo. No necesita largas digestiones. No exige esfuerzo al organismo. Levanta, sostiene, devuelve fuerzas en una situación límite. Esa cucharada puede ser la diferencia entre seguir o caer. Pero la miel no es solo energía, es medicina. Y aquí es donde la sabiduría antigua y la ciencia moderna se encuentran sin discutir. Hoy, hospitales de diferentes partes del mundo están usando miel médica para tratar heridas que no sanan, quemaduras graves, infecciones resistentes a antibióticos. ¿Por qué? Porque la miel tiene propiedades antibacterianas naturales. Crea un ambiente donde las bacterias no pueden sobrevivir. Produce peróxido de hidrógeno de forma natural. Protege.
limpia, regenera. En la antigüedad, los soldados llevaban miel a la guerra. Cuando eran heridos, la aplicaban directamente sobre la herida. Muchos sobrevivían a infecciones que para otros eran mortales, lo que hoy llamamos avance médico. Ayer ya estaba en manos de los humildes. La miel también calma la tos. Estudios han demostrado que una cucharada antes de dormir puede ser más efectiva que muchos jarabes comerciales. Fortalece el sistema inmune, aporta antioxidantes, enzimas, minerales esenciales. En un mundo sin hospitales accesibles, la miel es una farmacia en un frasco. Cuando Dios me reveló esto, me dijo algo que me hizo llorar. Me dijo, ¿sabes por qué las abejas hacen miel? No solo para alimentarse ellas. Las diseñé para producir medicina para mi pueblo. Programé en su naturaleza la capacidad de transformar néctar en sanidad. Piensa en la profundidad de eso. Pequeños insectos, trabajando incansablemente, creando algo que tú vas a necesitar cuando todo falle. Dios dejó la sanidad en manos de lo pequeño, para que nadie pueda jactarse, para que todos puedan acceder. Hace 6 años, un hombre de México me escribió después de escuchar un mensaje sobre la miel. Su hijo de 7 años se había quemado gravemente con agua hirviendo. La pierna estaba infectándose. No tenían dinero para tratamientos caros. El médico les dio una crema básica que no estaba funcionando. Desesperados, recordaron la enseñanza sobre la miel. Compraron miel pura de un apicultor local. Cada noche limpiaban la herida, aplicaban miel, la cubrían con gasa y oraban. En pocos días, la infección desapareció. En semanas la piel comenzó a regenerarse. En un mes la quemadura había sanado. Los médicos no lo podían explicar. Ellos sí. No fue magia. Fue diseño divino. Pero la miel va todavía más allá. Espiritualmente, la miel representa la palabra de Dios. El salmista dice que su palabra es más dulce que la miel. Proverbios dice que las palabras agradables son dulzura al alma y medicina para los huesos. La miel física sana el cuerpo. La palabra sana el alma. Y en tiempos difíciles, necesitas ambas, porque puedes tener el cuerpo alimentado, pero si el alma está amarga, igual te quiebras. La miel te recuerda que Dios no solo provee para sobrevivir, provee para restaurar. Por eso, cuando almacenas miel, no solo guardas alimento, guardas esperanza, guardas sanidad, guardas consuelo, guardas una promesa. Almacena entre 2 y 3 kilos de miel por persona. Asegúrate de que sea pura. Lee las etiquetas. La miel real tiene un solo ingrediente: miel. Guárdala en frascos de vidrio bien cerrados. No necesita refrigeración. No necesita cuidados especiales. Solo necesita estar ahí, esperando el momento correcto. Y si algún día ves que la miel se cristaliza, no te asustes. Eso es señal de que es real. Simplemente colócala a baño María y volverá a su estado líquido. La miel no se daña, no se pudre, no se pierde, como la fidelidad de Dios. Puede endurecerse un momento, pero nunca desaparece. Cada vez que tomes una cucharada de miel, recuerda esto: aún en la escasez, hay dulzura. Aún en la oscuridad, hay sanidad. Aun cuando el cuerpo esté cansado, hay algo que levanta. Y aun cuando el alma esté herida, hay una palabra que cura. La miel es el recordatorio de que la provisión de Dios no es fría ni mecánica. Es amorosa, es cuidadosa, es completa. Por eso este cuarto alimento ocupa un lugar tan especial, porque no solo mantiene el cuerpo en pie, mantiene el corazón blando. Y un corazón que no se endurece por la crisis es un corazón que puede seguir confiando. Y el que confía, aún en medio de la tormenta, encuentra descanso. Den. El quinto alimento fue el más cuestionado cuando lo escuché. Tan simple que muchos se ríen.
tan común que nadie lo respeta, tan barato que parece indigno de una revelación. La sal. Sí, la sal. Y cuando Dios me la mostró, no fue con suavidad, fue con advertencia. Como quien sabe que este detalle puede decidir entre la vida y la muerte. Porque la sal no es solo un condimento. La sal es equilibrio. La sal es preservación. La sal es orden en medio del caos. En tiempos normales, la damos por sentada. La tiramos sin pensar. La compramos sin honrarla. Pero en tiempos extremos, la sal se vuelve tesoro. Tu cuerpo es en gran parte agua. Pero esa agua no funciona sola. Necesita minerales. Necesita sodio. Necesita balance. Cada latido de tu corazón depende del equilibrio correcto de sal en la sangre. Cada impulso nervioso que permite que pienses, camines, decidas, necesita sodio para transmitirse. Cada músculo que se contrae y se relaja necesita sal. Sin sal, el cuerpo se desorganiza. La presión se descontrola. La mente se nubla. El cansancio se vuelve peligroso. En situaciones de estrés prolongado, cuando sudas, cuando trabajas bajo presión, cuando el miedo acelera el cuerpo, pierdes sal constantemente. Y si solo bebes agua sin reponerla, entras en un estado crítico. Hay personas que colapsan, no por deshidratación, sino por falta de sodio. El cuerpo se diluye, el equilibrio se rompe, y eso, en una crisis, puede ser fatal. Por eso los soldados llevan sales. Por eso los atletas consumen electrolitos. Por eso Dios dice, almacena sal. Pero la sal no solo sostiene el cuerpo, sostiene la comida. Antes de la refrigeración, antes de los conservadores químicos, la sal era la diferencia entre comer y morir. Con sal se preservaba carne. Con sal se conservaba pescado. Con sal se extendía la vida de los alimentos. Imperios enteros se construyeron alrededor de la sal. Rutas comerciales, guerras, tratados. La palabra salario viene de sal. No es un detalle lingüístico, es historia viva. La sal era tan valiosa como el oro, porque sin ella no había supervivencia. Recibí hace algunos años el testimonio de una familia en Argentina que vivió una crisis económica brutal. Cuando todo colapsó, no había comida en las tiendas. El abuelo de la familia criaba pollos en el patio. A veces podían sacrificar uno, pero sin refrigeración la carne se echaba a perder en horas. Entonces recordaron la enseñanza sobre la sal. Tenían 10 kilos almacenados. Comenzaron a salar la carne, a cortarla en tiras, a secarla. Esa carne salada los alimentó durante meses. No fue sofisticado, fue ancestral. Fue sabiduría que sobrevivió generaciones. Y esa sabiduría los sostuvo cuando el sistema moderno falló. Pero hay algo más profundo. La sal también es medicina. Agua con sal limpia heridas, previene infecciones. Gárgaras de agua tibia con sal alivian infecciones de garganta. La sal ayuda a la digestión, porque el ácido del estómago necesita cloruro para formarse. Sin suficiente sal, la digestión se debilita. El cuerpo no absorbe bien los nutrientes. Todo se vuelve más pesado. En una crisis, cuando el cuerpo ya está bajo presión, estos detalles importan. Y luego está el significado espiritual. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. No dijo azúcar, no dijo miel, dijo sal. Porque la sal preserva. La sal impide la corrupción. La sal da sabor donde todo se vuelve insípido. En tiempos oscuros, la sal no llama la atención, pero cumple su función. No brilla, no hace ruido, trabaja en silencio. Y cuando falta, todo se descompone. Hay una historia que siempre me conmueve. Los hombres de Jericó le dijeron al profeta Eliseo que el agua de su ciudad estaba contaminada. La tierra no daba fruto. Todo estaba estancado.
El profeta pidió una vasija nueva con sal, echó la sal en el manantial y declaró sanidad. Desde ese día el agua fue sana. La tierra volvió a dar fruto. La ciudad prosperó. La sal sanó lo contaminado. Y ese es tu llamado en los tiempos que vienen. Ser sal. Detener la corrupción del miedo. Preservar la fe cuando otros la pierdan. Dar esperanza cuando todo parece insípido. Cuando Dios te dice que almacenes sal física, también te está recordando tu identidad espiritual. Tú estás llamado a preservar, a sostener, a dar sabor a la vida de otros. Cuando el mundo se vuelve amargo, la sal en tu despensa es un recordatorio tangible de ese llamado. No para sentirte superior, para sentirte responsable. En términos prácticos, almacena entre 3 y 5 kilos de sal por persona. La sal de mar es ideal porque contiene más minerales. La sal de roca también funciona. Incluso la sal común cumple su propósito. No dejes que el perfeccionismo te detenga. Algo es infinitamente mejor que nada. Guárdala en recipientes secos y herméticos. La humedad puede apelmazarla, pero no la arruina. La sal dura para siempre. Literalmente para siempre. Hay sal en minas de millones de años y sigue siendo usable. Cada vez que uses sal para cocinar, para preservar, para sanar, recuerda quién eres. Recuerda que no estás llamado a disolverte en la masa. Estás llamado a influir, a detener la descomposición, a mantener vivo lo esencial. Lo que toleras te ata. Lo que enfrentas te libera. Si toleras la mediocridad espiritual, te atas al miedo. Si enfrentas tu llamado, te liberas para guiar a otros. Estos 5 alimentos no son un amuleto, no son una garantía mágica. Son obediencia práctica envuelta en sabiduría divina. Arroz, frijoles, aceite, miel, sal. Juntos sostienen el cuerpo. Separados enseñan virtudes. Humildad, paciencia, claridad, sanidad, discernimiento. No hay nada al azar. Todo tiene propósito. Cuando entiendes esto, la preparación deja de ser una carga. Se vuelve una expresión de amor. Amor por tu familia. Amor por tu comunidad. Amor por el Dios que te advirtió a tiempo. Y en ese amor, el miedo se disuelve. Porque ya no estás reaccionando. Estás respondiendo con sabiduría. Si hoy eliges ser sal, no solo en lo que guardas, sino en cómo vives, vas a estar listo. No porque el mundo sea seguro, sino porque tu interior estará firme. Y un interior firme sostiene cualquier tormenta. Ding. Cuando juntas estos 5 alimentos y los miras como un todo, algo se ordena por dentro. Ya no son elementos sueltos. Ya no son consejos aislados. Se convierten en un sistema. Un sistema simple, accesible, probado por la historia y confirmado por la ciencia. Arroz para la energía. Frijoles para la fuerza. Aceite para la mente. Miel para la sanidad. Sal para el equilibrio. No falta nada esencial. No sobra nada innecesario. Y en esa simplicidad hay una belleza que descansa el alma. Muchas personas se preguntan por qué estos 5 y no otros. ¿Por qué no frutas frescas? ¿Por qué no verduras? ¿Por qué no carnes? ¿Por qué no vitaminas en pastillas? La respuesta no es desprecio por lo demás. Es realismo. Las frutas se dañan rápido. Las verduras necesitan refrigeración. La carne se echa a perder en horas sin frío. Las vitaminas dependen de fábricas, cadenas de suministro, fechas de caducidad. Estos 5, en cambio, resisten el tiempo. No dependen de electricidad. No requieren tecnología avanzada. No exigen condiciones perfectas. Están diseñados para sostener la vida cuando las condiciones dejan de ser ideales. El arroz te da carbohidratos que se transforman en energía inmediata. Cuando el cuerpo está bajo estrés, esa energía evita que entres en agotamiento.
Los frijoles te dan proteína vegetal que repara tejidos, sostiene músculos y mantiene funciones básicas. El aceite te da grasa, la base de la claridad mental, la estabilidad hormonal, la protección celular. La miel te da energía rápida y medicina natural cuando el cuerpo necesita levantarse o sanar. La sal te da electrolitos que mantienen el corazón latiendo, los nervios funcionando y el cuerpo equilibrado. Juntos forman una nutrición completa en su forma más sencilla. Pero hay algo que necesito decirte con honestidad. Estos 5 alimentos no funcionan como un talismán. No son un amuleto que te protege solo por tenerlo. Funcionan cuando se entienden y se usan con sabiduría. Funcionan cuando se almacenan con orden. Funcionan cuando se combinan con calma. Funcionan cuando se acompañan de disciplina interior. Porque no se trata solo de lo que comes. Se trata de cómo piensas mientras comes. Se trata de la actitud con la que te preparas. He visto personas llenar sus casas de comida y aún así vivir angustiadas. He visto despensas llenas y corazones vacíos. He visto acumulación sin paz. Porque cuando la preparación nace del miedo, nunca es suficiente. El miedo siempre quiere más. Más bolsas. Más cajas. Más seguridad. Y nunca descansa. Pero cuando la preparación nace de la obediencia, trae descanso, trae claridad, trae dirección. No compras para calmar el pánico, compras para honrar una instrucción. Y eso cambia todo. Hay errores comunes que muchos cometen y que quiero ayudarte a evitar. El primero es gastar en lo innecesario. Comida procesada que promete mucho y nutre poco. Productos que requieren electricidad para funcionar. Cosas que ocupan espacio y no sostienen vida. El segundo error es no rotar lo que se guarda. Almacenar sin usar, sin revisar, sin integrar a la vida diaria. La despensa no debe ser un museo, debe ser un sistema vivo. Usas lo más antiguo, repones con calma, mantienes el equilibrio. El tercer error es hablar demasiado, anunciar a todos que tienes provisión en tiempos difíciles. La discreción es sabiduría, no por egoísmo, por prudencia. Ayudas a quien Dios te indique, no a quien la presión social te imponga. Y aquí hay una verdad que pocos aceptan. La preparación también es un acto espiritual de límites. Decir no a la presión de comprar por impulso. Decir no a la comparación. Decir no a la ansiedad colectiva. Elegir un camino sencillo cuando otros eligen el ruido. Eso requiere carácter. Y el carácter se entrena antes de la crisis, no durante. Cuando miro estos 5 alimentos juntos, veo algo más que nutrición. Veo virtudes. El arroz me habla de humildad. Aceptar lo básico sin vergüenza. Los frijoles me hablan de paciencia. Esperar el tiempo necesario para que algo bueno se forme. El aceite me habla de claridad. Mantener la mente lubricada. Flexible. Viva. La miel me habla de sanidad. No endurecer el corazón. Permitir la dulzura, aún en medio del dolor. La sal me habla de discernimiento. Saber cuánto usar. Cuándo preservar. Cuándo detener la corrupción. Estas virtudes no se compran. Se practican. Y se practican primero en lo pequeño. Hay algo que sucede cuando empiezas a ordenar tu despensa con estos principios. Algo que no esperas. Tu mente se ordena también. Empiezas a pensar con más calma, a decidir con más intención, a dormir mejor. Porque el cuerpo y la mente están conectados. Un cuerpo mal alimentado grita. Una mente desordenada exagera. Un espíritu sin dirección se cansa rápido. Pero cuando alineas estas 3 áreas, la paz aparece como consecuencia. Quizá alguien te diga que exageras, que no es necesario, que el mundo siempre ha tenido problemas y siempre los ha superado. Y es verdad, el mundo sigue, pero no todos pasan igual por las crisis. Algunos salen fortalecidos, otros quedan marcados. La diferencia no está en lo que pasó,
está en cómo estaban preparados. La preparación no evita la tormenta, pero decide cómo la atraviesas. Estos 5 alimentos no te convierten en alguien especial, te convierten en alguien responsable, alguien que no espera a que otros resuelvan lo que puede resolver hoy, alguien que no delega su paz a decisiones ajenas, alguien que entiende que la fe no es pasividad, es acción alineada, y cuando actúas alineado, el miedo pierde terreno. Quiero que te imagines por un momento usando estos alimentos con conciencia, no como racionamiento desesperado, como disciplina tranquila, cocinar sin prisa, comer con gratitud, compartir cuando sea correcto, guardar con orden. Eso cambia la atmósfera de una casa. Los niños lo sienten, la pareja lo percibe, la ansiedad baja, la confianza sube, no porque todo esté resuelto afuera, sino porque algo se resolvió adentro. Estos 5 no son el final del camino, son el comienzo. Son la base sobre la cual puedes construir más si tienes recursos. Pero si solo tienes esto, es suficiente para sostenerte. Y esa verdad libera, porque ya no corres detrás de todo. Ya no te pierdes en 100 opciones. Ya no te paralizas comparando. Sabes qué hacer. Y cuando sabes qué hacer, el alma descansa. Por eso, al cerrar este punto, quiero que recuerdes esto. La preparación verdadera no te hace vivir con miedo. Te permite vivir sin él. No te encierra. Te libera. No te endurece. Te estabiliza. Y cuando llegue el momento de usar lo que guardaste, no será con pánico. Será con gratitud. Porque sabrás que escuchaste a tiempo. Ding. Cuando Dios me mostró cómo usar estos 5 alimentos, entendí que la preparación no termina en almacenar. Almacenar es el primer paso. Usar con sabiduría es el segundo. Porque no se trata solo de tener provisión. Se trata de saber cómo convertir esa provisión en fuerza diaria, en claridad mental, en estabilidad emocional. Y por eso este protocolo no es rígido ni religioso. Es humano. Es práctico. Es una forma de vivir que te entrena para la calma cuando otros entrenan el pánico. Empieza cada mañana con intención. Si es posible, antes de que salga el sol, no porque la hora tenga magia, sino porque el silencio de la mañana ordena el alma. Calienta agua, no fría, tibia. Disuelve una cucharada de miel y bébela despacio. No es solo energía. Es un mensaje al cuerpo que dice estoy a salvo. El agua tibia despierta el sistema digestivo sin golpearlo. La miel entra directo a la sangre y levanta la energía sin sobrecargar. Mientras bebes, ora. No repitas palabras vacías. Habla como quien confía. Entrega el día. Reconoce que no controlas todo, pero no estás solo. Empezar el día así cambia el ritmo interno. Para el desayuno, algo simple y estratégico. Arroz cocido con un toque generoso de aceite y una pizca de sal. Parece básico, pero es poderoso. Los carbohidratos del arroz te dan energía sostenida para las primeras horas. El aceite protege el cerebro. Mantiene la mente clara. La sal estabiliza la presión y evita el mareo. Si tienes un poco de miel extra y tu cuerpo lo pide, puedes añadir media cucharada al arroz. En muchas culturas se hace, no por lujo, sino por equilibrio. Come despacio. Mastica bien. No te apresures. La prisa es prima del miedo. Para la comida principal del día, arroz con frijoles. Esta es la base. Esta es la fuerza. 2 partes de arroz por 1 de frijoles. Es una proporción equilibrada. Pero escucha tu cuerpo. Si estás realizando trabajo físico intenso, si estás sudando, si estás cargando peso, aumenta los frijoles. El cuerpo necesita proteína para reparar. Agrega aceite sin miedo. La grasa no es el enemigo en tiempos de estrés. Es aliada.
Sazona con sal con criterio. No escatimes al punto de debilitarte. El cuerpo bajo presión pierde sodio. Reponerlo es cuidado, no exceso. Come hasta sentirte satisfecho, no hasta llenarte de incomodidad. Pero tampoco te quedes con hambre por miedo a gastar provisión. Un cuerpo débil toma malas decisiones. Una mente nublada se equivoca en una crisis. Una mala decisión cuesta caro. Es mejor comer bien durante menos tiempo que comer mal durante más tiempo. La calidad de la nutrición sostiene la calidad de las decisiones. Para la noche, algo más ligero. El cuerpo necesita descansar. No luchar con una digestión pesada. Puedes elegir frijoles con un poco de aceite y sal o arroz simple. Si sientes ansiedad o el día fue pesado, una cucharada de miel disuelta en agua tibia antes de dormir ayuda a calmar el sistema nervioso. Protege la garganta. Mejora el descanso. El sueño es parte de la preparación. Sin descanso, la fe se desgasta. Este protocolo aporta entre 1500 y 2000 calorías diarias según las porciones. Suficiente para un adulto activo. Suficiente para sostener la mente clara y el cuerpo firme. Si hay niños, ajusta las cantidades. Un niño pequeño necesita menos. Un adolescente en crecimiento puede necesitar casi lo mismo que un adulto. Observa, aprende, adapta con calma. Pero aquí viene el cambio de mentalidad que separa a los preparados de los improvisados. Este plan no es solo para el día en que todo falla. Es para entrenar ahora. Elige un día a la semana. Uno, el que tú decidas. Y ese día, come solo estos 5 alimentos. No como castigo, no como sacrificio amargo, como entrenamiento, como ayuno inteligente de lo innecesario. Ese día vas a descubrir algo que sorprende, que no necesitas tanta variedad para sentirte bien, que el cuerpo se adapta, que la mente se aclara cuando no está bombardeada por sabores artificiales, que la simplicidad trae una paz silenciosa. Al practicarlo, ahora, cuando todo está disponible, rompes el miedo a perder, te liberas del apego, entrenas el músculo de la gratitud, y cuando llegue el día en que no haya opción, no entrarás en shock. Ya lo habrás vivido, ya lo habrás practicado, entrarás en modo calma entrenada. Si quieres ir más profundo y sientes confirmación, una vez al mes elige 3 días seguidos, viernes, sábado y domingo. Por ejemplo, solo estos 5 alimentos. Y junto con eso, ayuna de distracciones. Menos pantallas. Menos ruido. Menos conversaciones que no construyen. No para aislarte del mundo, sino para reenfocar el corazón. 3 días de comida simple y enfoque interior transforman más de lo que imaginas. Sales con claridad, con paz, con una confianza nueva en que puedes vivir con menos sin perder lo esencial. Hay algo liberador en descubrir que no dependes de 1000 estímulos para estar bien, que no necesitas correr detrás de todo, que puedes sostenerte con lo básico. Esa libertad es poder, porque cuando el miedo intenta chantajearte con la pérdida, tú ya sabes que puedes seguir adelante. Mientras practicas este protocolo, observa tu cuerpo, cómo responde, qué mejora, qué se calma. Anota si quieres. El conocimiento vivido vale más que cualquier teoría. No se trata de perfección. Se trata de aprendizaje, de ajustar, de conocerte, de cuidar lo que Dios te confió. Y recuerda esto: comer con intención también es un acto espiritual. No porque el alimento sea místico, sino porque el cuerpo es parte de tu mayordomía. Cuidar el cuerpo es cuidar la herramienta con la que sirves. Piensas, amas y decides. Cuando cuidas el cuerpo, la mente se ordena. Cuando la mente se ordena, el espíritu se aquieta. Y cuando el espíritu se aquieta, escuchas mejor. Este protocolo no te encierra, te libera. No te vuelve rígido,
Te vuelve estable. No te roba alegría. Te devuelve claridad. Y con claridad, la fe deja de ser un concepto y se vuelve una práctica diaria. Una práctica que te sostiene cuando todo alrededor se sacude. Por eso, no esperes a que llegue el día difícil para aprender a vivir así. Aprende ahora. Cuando hay margen, cuando hay calma relativa, cuando puedes elegir sin presión, la preparación hecha sin prisa siempre rinde mejores frutos. Y cuando llegue el momento de ponerla en práctica por necesidad, tu corazón ya sabrá el camino. Esto no es supervivencia salvaje, es vida ordenada, es disciplina tranquila, es confianza puesta en acción. Y cuando vives así, la paz deja de ser un deseo y se convierte en una experiencia diaria. Ding. Llegamos a este punto no solo con información, sino con una invitación profunda a cambiar la forma en que vivimos cada día. Porque todo lo que has escuchado hasta ahora no tiene sentido si se queda en teoría. La sabiduría que no se aplica se convierte en peso. Y Dios no te habló para cargarte. Te habló para alinearte. Estos 5 alimentos fueron el vehículo. Pero la lección va mucho más allá de la despensa. Es una lección para la vida cotidiana, para las decisiones pequeñas, para la forma en que enfrentas la incertidumbre, incluso cuando no hay crisis visible. La primera lección es esta: la paz no nace de tenerlo todo, nace de saber que es suficiente. Vivimos en una cultura que nos empuja a correr sin parar, a acumular, a comparar, a sentir que siempre falta algo. Y esa sensación de falta constante es una forma silenciosa de esclavitud. Cuando aprendes a vivir con lo esencial, algo se rompe por dentro. Se rompe el miedo a perder. Se rompe la ansiedad por controlar. Se rompe la necesidad de impresionar. Y en ese espacio aparece la paz. No porque tengas más, sino porque necesitas menos. La segunda lección es la obediencia práctica. Muchos dicen creer, pero pocos actúan cuando la instrucción es simple y no espectacular. Creemos que lo importante tiene que ser complicado, pero la vida real se sostiene con decisiones pequeñas repetidas con constancia. Cocinar con calma, ahorrar con disciplina, escuchar antes de reaccionar, preparar hoy sin esperar a mañana. La obediencia no siempre se siente espiritual, a veces se siente aburrida, cotidiana, repetitiva, pero es ahí donde se construye la fortaleza que sostiene cuando todo tiembla. La tercera lección es la paciencia. Los frijoles te enseñaron a esperar, a no exigir resultados inmediatos, a confiar en el proceso. En la vida diaria, esto se traduce en no tomar decisiones impulsivas cuando estás cansado, en no hablar cuando estás herido, en no rendirte cuando el resultado tarda. La paciencia no es pasividad, es fuerza contenida. Es saber que lo que se cocina a fuego lento nutre más que lo que se quema por apuro. La cuarta lección es el cuidado de la mente. El aceite te recordó que no puedes sostener claridad espiritual con un cerebro agotado. En la vida diaria, esto significa descansar, alimentarte bien, poner límites al estrés, no glorificar el cansancio como si fuera una virtud. Una mente clara escucha mejor, decide mejor, ama mejor. Y cuidar tu mente no es egoísmo, es responsabilidad, porque una mente confundida contagia confusión a los que la rodean. La quinta lección es la sanidad interior. La miel te habló de dulzura en medio de la amargura, de permitir que el corazón sane. En la vida cotidiana, esto implica no vivir endurecido, no normalizar la amargura, no cargar rencores como si fueran protección. La dulzura no te vuelve débil, te vuelve humano, te permite seguir confiando aún después de haber sido herido. Y una persona que sana por dentro se convierte en refugio para otros. La sexta lección es el discernimiento. La sal te enseñó equilibrio. Cuándo preservar, cuánto usar, cuándo detener la corrupción. En la vida diaria, esto se traduce en saber decir no, en no tolerar lo que te destruye lentamente,
en no callar cuando algo se está pudriendo, en mantener límites claros. El discernimiento no es dureza, es amor bien dirigido. Ahora quiero llevarte a una imagen. Imagina que estamos 6 meses en el futuro. No sabes exactamente qué pasó, pero sabes que no fue fácil. Hay tensión, hay incertidumbre, hay personas desesperadas. Y tú entras a tu casa, cierras la puerta, miras tu cocina, todo está ordenado, no hay abundancia exagerada, pero hay provisión, hay calma, tus manos no tiemblan, tu respiración es estable, tu familia te mira y no ve miedo en tus ojos, ve dirección, ve confianza. Esa escena no es fantasía, es el resultado de decisiones tomadas hoy. Imagina lo contrario. Imagina haber ignorado todo esto, haber pensado luego lo hago, haber confiado en que siempre habrá tiempo. Y cuando llegó el momento, las tiendas estaban vacías, los precios imposibles, la ansiedad dominando. Y te preguntas por qué no escuché. No permitas que esa sea tu historia. La vida no te quita, te acomoda. Y Dios te está acomodando ahora, para que estés en la posición correcta cuando llegue la prueba. Hay batallas que se ganan arrodillado, pero también se ganan actuando. Fe y acción no se oponen, se complementan. Orar sin actuar es ilusión, actuar sin orar es soberbia. Pero cuando oras y actúas, algo poderoso sucede. El miedo pierde autoridad, la esperanza se fortalece, la paz se establece. Estos 5 alimentos no evitan la tormenta. Son como chalecos salvavidas. No detienen las olas, pero te mantienen a flote. Y todas las tormentas pasan. Todas. Ninguna es eterna. Lo que marca la diferencia es cómo sales de ellas. Roto o fortalecido. Vacío o con propósito. Agradecido o resentido. Ahora quiero pedirte algo concreto. Si este mensaje resonó contigo, no lo guardes como una emoción pasajera. Hazlo acción. Primero, escribe en los comentarios: yo elijo la sabiduría de Dios sobre el miedo del mundo. No como frase bonita, sino como declaración pública. Las declaraciones crean compromiso y el compromiso crea acción. Segundo, suscríbete a este canal y activa la campanita. No porque yo necesite números, sino porque los tiempos que vienen no son un evento aislado. Son una temporada. Y en una temporada necesitas guía constante, palabra fresca, recordatorios que te mantengan enfocado cuando el ruido quiera distraerte. Tercero, comparte este mensaje con alguien que amas. No con todos. Con alguien específico. Alguien que sabes que necesita escucharlo. La sabiduría no se guarda. Se multiplica cuando se comparte. Y puede que tú seas el instrumento que Dios use para darle paz a otra familia. Recuerda esto y guárdalo en el corazón. Dios no te trajo hasta aquí para que vivas con miedo. Te trajo para que vivas con propósito. Preparado. Consciente. Firme. No por tus fuerzas, sino porque confiaste en el Dios que nunca falla. Que cuando llegue el momento, estés listo. No porque lo supiste todo, sino porque escuchaste y obedeciste.